Buenas a todos, esto es A Despertar. Ahora vamos a ver a Alejandro Magno en el Corán. ¿Qué quiere decir? ¿Que Alejandro Magno está profetizado en el Corán? De ninguna manera, imposible. Alejandro Magno, por ejemplo, viene del 356 al 323 a.C., o sea, nació en el 356 a.C. y falleció en el 323 a.C. Y el Corán viene del siglo de mediados, finales del siglo VII, o sea, años 650 y tantos, 690 y tantos, hacia adelante, porque también en esas épocas no había un Corán completo, pero más o menos viene de esa época. Pero bueno, ya vamos a ver que, o sea, entonces con esto vemos, digo, que claramente eh, el Corán no puede profetizar a Alejandro Magno, porque tampoco el Corán tampoco no contiene ninguna profecía. Entonces, pero aún así aparece en el Corán. Ya vamos a ver de qué se trata todo esto. En la Sura 25, del 4 al 6, dicen los que se niegan a creer. No es más que una mentira que se ha inventado con la ayuda de otros. Es cierto que estos vienen con injusticia y falsedad. Supuestamente dicen los que se niegan a creer en el Corán, ¿no? Y dicen, son leyendas de los antiguos que él manda a escribir y que le dictan mañana y tarde. Di, lo ha hecho descender aquel que conoce el secreto en los cielos y la tierra. Realmente Él es perdonador y compasivo. Supuestamente Allah. Supuestamente Allah, el Allah del Corán, el Allah del Islam hoy en día, es supuestamente perdonador y compasivo. Ya vemos que eso es una mentira, una falacia tremenda. Y que claramente, vamos a ver si tienen razón estos que se niegan a creer. Yo me niego a creer en el Corán. No es más que una mentira que se ha inventado con la ayuda de otros. Los que escribieron el Corán son una manga de mentirosos, porque también el Corán fue escrito por varias personas y manipulado por muchas más personas a lo largo de los años. ¿Tendremos razón si afirmamos esto, yo y los que se niegan a creer? Nosotros los que nos negamos a creer en el Corán, ¿tenemos razón o no? Vamos a verlo, vamos a poner las cartas sobre la mesa y vamos a probar si esto es realmente lo que está en el Corán es una revelación directa de Allah, de Dios, entre comillas, o si es realmente una mentira que se han inventado con la ayuda de otros y que son leyendas de los antiguos. Vamos a verlo. El libro que sí realmente profetiza sobre Alejandro Magno es la Biblia. Detallada y exactamente nos habla sobre Alejandro Magno, sobre lo que hizo y lo que no hizo, sobre su aparición en este mundo. En el libro de Daniel, en el capítulo 8 del libro de Daniel, ahí aparece la profecía sobre Alejandro Magno, y esta profecía data del 551 a.C. Así que la Biblia, el libro de Daniel, sí profetizó. Antes de que naciera Alejandro Magno, la Biblia ya hablaba de él, 200 años antes de que nazca. El mejor libro de la historia. Lloren, pataleen, ¡ay, esa Biblia! ¡Ay, qué rabia! Y porque Dios esto, y porque Dios el otro. Bueno, así habla la gente que muere y va al infierno. Es así de simple. Los odiadores de Dios no tienen un buen destino, no tienen un buen final. No importa cuánto lloren, griten, pataleen, van a tener toda la eternidad para patalear y gritar y llorar. Pero bueno, es así. La Biblia sí profetiza sobre Alejandro Magno. El Corán, imposible. Porque, les repito, el Corán viene muchos años después. La Biblia pudo profetizar 200 años antes de que Alejandro Magno nazca. Así que, punto para la Biblia, como siempre. Entonces, comenzamos con este estudio. La muerte de un rey macedonio trastoca la narrativa islámica estándar. En la Sura 18, versículos 82 al 101, de esta versión que yo tengo, del Corán, aprendemos sobre Dul Qarnayn, el de los dos cuernos. Vamos a leerla. En la Sura 18, Al-Kahf, y te preguntan sobre Dul Qarnayn. Voy a recitaros una mención sobre él. A ver, ¿a quién se le ocurre preguntar sobre Dul Qarnayn? No sé, pero bueno, el Corán dice, bueno, si te preguntan, decile esto. O te preguntan sobre esto, deciles. Entonces, dice, verdaderamente le dimos poder en la tierra y de cada cosa le dimos un medio. Y siguió uno de ellos, así cuando hubo alcanzado el poniente del sol, y siguió uno de ellos, ¿cómo? ¿Ves que esto no es el libro claro? ¿Cómo que y siguió uno de ellos? De repente empieza a decir, y siguió uno de ellos. Y bueno, el libro claro, no gracias, no aclares que oscurece, no es nada claro.
Es el peor libro que hay, el Corán, así que bueno. Así cuando hubo alcanzado el poniente del sol, encontró que éste se ponía en un manantial cenagoso y halló junto a él a una gente. Dijimos, Dulcarnain, o los castigas o adoptas con ellos la actitud de bien. Dijo, al que sea injusto lo castigaremos y después volverá a su señor que lo castigará con un castigo abominable. Pero quien crea y actúe con rectitud tendrá la recompensa de lo más hermoso y le decretaremos de nuestro mandato lo fácil. Ah, sí, qué fácil ser musulmán, ¿no? Luego siguió un camino hasta que llegó a donde nacía el sol y encontró que salía sobre una gente que no tenía nada que los protegiera de él. O sea, ven el poco detalle, la forma de contar historias que tiene el Corán es vago, ambiguo, lejano, ¿viste? Es como que no es claro, realmente no es claro. O sea, y estamos leyendo la historia de corrido. Y fíjense qué forma más vaga de contar las cosas. Poco detalle, poca narrativa, o sea, es malísimo. Este libro es el peor que hay. Uno de los peores que hay. Así fue y teníamos un conocimiento preciso de su situación. Bueno, estaría bueno que cuentes cuál es el conocimiento preciso, pero bueno, no, Allah no quiere guiarnos, quiere extraviarnos, entonces no nos cuenta las cosas claras. Cuac, humor. Luego siguió un camino, hasta que al alcanzar las barreras de las dos montañas encontró detrás de ellas, a una gente que apenas comprendían una palabra. ¿Musulmanes? Chiste. Dijeron, volvamos a la historia, dijeron, Dulcarnain, en verdad, Yayuy y Mayuy son corruptores en la tierra. ¿Quieres que te entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una muralla? Supuestamente Yayuy y Mayuy son Gog y Magog. Dijo, el poderío que mi señor me ha dado es mejor. O sea, Dulcarnain dijo, el de los dos cuernos. Dulcarnain, dos cuernos. Dice, dijo, el poderío que mi señor me ha dado es mejor. Ayudadme con fuerza física y pondré una barrera entre vosotros y ellos. Traedme lingotes de hierro. Y cuando hubo nivelado las dos vertientes de la montaña, dijo, soplad. Y una vez que había hecho fuego, dijo, traedme cobre fundido para verterlo encima. Pará, aguantá, que eso, Superman. O sea, está haciendo una muralla entre dos montañas de hierro y cobre. O sea, algo más lisérgico, algo más lisérgico que esto. Para el que no entienda que lo que es lisérgico tiene que ver con un viaje de alucinación por tomar LSD, una droga así que te deja viendo cualquier cosa. ¿Hay algo más lisérgico que esto? Hacer una muralla entre montañas y qué sé yo, y de encima, es una muralla, no es que es un lingote de un lingotito de hierro y un pedazo de cobre y te haces, no, deberían ser kilos y kilos para hacer esto. Es ilusoria esta historia, es imposible que pase esto. Realmente es absurdo contarlo encima. Pero bueno, esto es el Corán, ahí está, el Corán. Y no pudieron escalarla ni hacerle ningún socavón. Dijo, esto es una misericordia de mi Señor. Pero cuando la promesa de mi Señor llegue, la reducirá a polvo. La promesa de mi Señor es verdadera. Y ese día dejaremos que unos se mezclen con otros, se soplarán el cuerno y los reuniremos a todos. Y ese día mostraremos Yahanam a los injustos sin reserva. Esos cuyos ojos estaban velados en relación a mi recuerdo y no podían prestar atención. ¿Acaso los incrédulos creen que pueden tomar a siervos míos como protectores fuera de mí? Realmente hemos preparado Yahanam como hospedaje para los incrédulos. ¿Viste? Todo el tiempo, Yahanam, injustos, los incrédulos y lo hipócrita, lo que se venían a creer. Todos los que no creen en el Corán van a ir al Yahanam. Y eso lo repite a lo largo de todo el Corán. Yahanam acá, y se van a ir al infierno, y se van a ir al infierno, bla, bla, bla. O sea, cuenta historias estúpidas, y si no crees en estas historias estúpidas, como hacer una muralla entre dos montañas, como con lingotes de cobre y hierro, algo más absurdo, no sé. Si no crees estas historias absurdas, te vas a ir al infierno, según el Islam, según el Corán. Por favor. Pero bueno. Di, ¿queréis saber quiénes serán los más perdedores por sus obras? Aquellos cuyo celo por la vida del mundo los extravió mientras pensaban que hacían el bien con lo que hacían. Esos serán los que negaron los signos de su Señor y el encuentro con Él. Y si es su Señor, o sea, esto es obviamente es también otra inconsistencia del Corán. En la Biblia dice que hay gente que no es hija de Dios, que es hija del diablo, que no conocen a Dios.
No es que es su Señor y qué sé yo, qué sé cuánto, y su Señor, o sea, no dice directamente la Biblia que es su Señor y que su Señor los va a castigar y mandar al infierno, no. ¿Viste? Es como que es otra inconsistencia. Esos serán, o sea, los que se irán al Yahanam como incrédulos, como perdedores, serán los que negaron los signos de su Señor. ¿Eh? Y el encuentro con Él. Y sus obras, bueno, sus obras se hicieron inútiles y el día del levantamiento no tendrán ningún peso. El día del levantamiento es el supuesto fin del mundo islámico. Esta será su recompensa, Yahanam, otra vez, Yahanam, Yahanam, Yahanam. A causa de lo que negaron y por haber tomado mis signos y mis mensajeros a burla. ¿Y cómo no burlarnos de esta estupidez, Allah? ¿Cómo no burlarnos de esta estupidez? Pero bueno, entonces me estoy yendo al Yahanam por burlarme de esto. Nos vemos en el Yahanam, porque también si no sos musulmán, te vas a ir al Yahanam conmigo. Por favor, anda a bañarte. Entonces, a ver, ¿entendiste algo de esta historia? ¿Qué pudiste sacar de bueno de esta historia? Nada. Y no entendiste nada. No, y no es porque yo lo leí de cierta manera. No, yo lo leí como está acá y no se entiende nada, ni en árabe, ni en español, ni en inglés, ni en nada. Porque así es el Corán. Ese es el contenido literario, poético del Corán. Nada, cero. A ver, es una historia muy peculiar que ha desconcertado a los musulmanes durante generaciones, porque realmente hay muchas historias y pasajes del Corán que ni los musulmanes entienden qué es. Hay muchas palabras del Corán que los musulmanes no entienden qué es, no entienden qué significa, y les dan significados y especulan sobre sus significados, y cada vez se vuelve más absurdo, porque cada vez se inventan más cosas para explicar estas cosas que ni ellos entienden. Entonces, en resumen, el de los dos cuernos viaja al lugar de la puesta del sol donde castiga a los injustos. El sol se pone en aguas turbias y el de los dos cuernos sigue un camino misterioso que lo lleva al lugar de la salida del sol, donde la gente no tiene refugio. Desde allí, el de los dos cuernos viaja a un lugar donde Gog y Magog amenazaron al pueblo. ¿No? Yayuy y Mayuy. Y entonces, pero fíjate que dice, esta gente le dijo a Dulcarnain, en verdad Yayuy y Mayuy son corruptores en la tierra. Es como que son personas, porque en realidad serían naciones, ¿no? Pero bueno, aunque acá se entiende, bueno, ¿quieres que te entreguemos un tributo para que hagas entre ellos y nosotros una muralla? Pero bueno, supuestamente Gog y Magog están amenazando a esta gente, ¿no? Para protegerlo, construye un muro de hierro y bronce, profetizando que este solo caerá al final de los días. A ver, ¿dónde está el muro? Cierto, el Corán es todo mentira, claro. ¿Por qué estoy preguntando eso? Si fuese el Corán verdad, el muro estaría hasta el día de hoy. O habría pruebas de que hubo un muro alguna vez allí. Pero no, el Corán es todo mentira. Entonces dice, el pasaje termina con una advertencia. Cuando el muro caiga y Gog y Magog asolen la tierra, los incrédulos serán arrojados al infierno. O sea, no dice bien dónde sale el sol y qué sé yo. No dice bien qué tierra, dónde, exactamente dónde. Es muy vago este cuento. No da exactos detalles. Pero dice que cuando el muro caiga y Gog y Magog asolen la tierra, los incrédulos serán alojados al Yahanam, al infierno islámico, ¿no? Absurdo todo, absurdo todo. El Corán es el libro más estúpido que hay, es así. Por donde lo mires es una estupidez tras otra. Entonces, ¿quién es este de dos cuernos? Hoy en día los musulmanes debaten si se trata de Alejandro Magno, no saben nada. Es claramente Alejandro Magno, ya vamos a ver por qué. Pero los musulmanes se debaten si es Alejandro Magno, Ciro el Grande o de alguien completamente diferente, ¿no? Si se trata de alguien completamente diferente. Pero lo cierto es que sabemos exactamente a quién se refiere. Es Alejandro Magno, conocido históricamente como el de los dos cuernos, Dul-Qarnain. Tras conquistar Egipto, ahora vamos a la historia real, ¿no? Lo que pasó. Vamos a los hechos de la historia verdadera. Tras conquistar Egipto, Alejandro Magno visitó el oráculo de Amón en el desierto de Libia, norte de África, quien le reveló que su verdadero padre era el dios Amon-Ra, llamado el de los dos cuernos y cuyo símbolo era el carnero. Él visitó estas catacumbas egipcias, qué sé yo, Libias, perdón, estos dioses egipcios, qué sé yo, qué sé cuánto. Acá tenés a la descripción en imágenes, que a los católicos les encantan estas imágenes, ¿no? Son igual de paganos.
Ahí tenés las imágenes, por ejemplo esta de Amon-Ra, y ves a, a este con dos cuernos, ¿no? Acá, perdón, acá es un carnero y tiene sus dos cuernos, ¿no? Y acá también está representado como un carnero y dos cuernos. Entonces, Alejandro Magno flasheó lo que le dijo este demonio, este ángel caído, demonio, no sé qué, este oráculo, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos otra representación de esto, del Amon-Ra. Por ello también existen numerosas monedas antiguas que representan a Alejandro con cuernos similares a los de un carnero. Acá está la moneda. Estas monedas fueron la principal moneda de curso legal en Arabia y el Levante durante siglos. Acá tenés la moneda. Podés pausar, mirar con detalle cada detalle de la imagen, tomate el tiempo que quieras para poder fijarte la imagen. Entonces, ¿ves? Alejandro Magno está representado por los cuernos también. Y este es literalmente Alejandro Magno, ¿está? Se han encontrado representaciones de Alejandro con cuernos en el antiguo imperio bizantino católico, hasta el siglo VII después de Cristo, lo que encaja perfectamente con la aparición de la historia en el Corán. Poco después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., ¿no? Fecha de su muerte, comienzan a surgir relatos legendarios sobre su vida. Los paganos están acostumbrados a estos relatos legendarios sobre gente y estos relatos extraordinarios. También los católicos. Ya vamos a ver por qué hago énfasis en esto. Que desembocarían cientos de años después en los romances de Alejandro, totalmente ficticios de la antigüedad tardía y la alta edad media. Entonces, la leyenda aramea de Alejandro se inscribe en la tradición de estos romances. A diferencia de muchos predecesores, se sitúa claramente en un contexto católico, comenzando con Alejandro orando, entre comillas, a Dios, rezando, porque los católicos rezan, no oran, prometiendo obedecer al Mesías si llegaba durante su vida. ¿Ven por qué les dije que a los paganos les encanta inventar historias? Porque bueno, esto se convirtió, o sea, los católicos inventaron esta historia así legendaria sobre Alejandro Magno y ya vamos a ver más detalles sobre esta historia. Entonces, en esta supuesta, en este relato, ¿no? ficticio, en este relato ficticio católico, Alejandro estaba orando a Dios, rezándole, prometiendo obedecer al Mesías si llegaba durante su vida y recibiendo sus cuernos de Dios, otorgándole poder sobre toda la tierra. A partir de aquí, o sea que la interpretación era que lo que había pasado era que el Dios católico le dio a Alejandro Magno el poder, ¿no? De conquistar y de hacer todas sus conquistas, qué sé yo. Y los católicos se lo tomaron como, uy, el catolicismo es lo más grande, porque mirá lo que hizo Alejandro Magno, qué heroico, qué wow. Sí, qué heroico, ¿no? Qué heroico, ¿no? Qué santo, ¿no? Visitó el oráculo de Amón en el desierto de Libia, quien le reveló que su verdadero padre era el dios Amon-Ra. O sea, un demonio le dijo, tu papá es otro demonio. Qué lindo, qué hermoso. No, esta gente está muy re loca, ¿qué querés te diga? Pero bueno. A partir de aquí, la leyenda aramea de Alejandro coincide con la historia del Corán, latido a latido, solo que ofrece mucho más contexto. ¿Y por qué la historia aramea? O sea, la leyenda aramea, porque el arameo era el idioma litúrgico del catolicismo, perdón, siríaco arameo, ¿no? Por eso se le dice arameo, también se utilizaba siríaco, que es otro dialecto parecido. Y del siríaco y del arameo viene el árabe, ¿está? Entonces, este era el idioma litúrgico de varias sectas católicas del Medio Oriente, ¿está? Y otra cosa, ¿por qué esto de que Alejandro en la historia supuestamente promete obedecer al Mesías si llegaba durante su vida? Bueno, durante esos siglos precedentes y los primeros años del Islam, ¿no? Los supuestos primeros años del Islam, digo supuestos porque supuestamente el Islam comenzó en el 600 y pico, pero no, comenzó varios años después, en realidad fue otra la historia que nos cuentan, pero en esa época, en el siglo VII y un siglo antes, había un sentimiento apocalíptico por las guerras civiles que había, la anarquía que había en Medio Oriente. Entonces había un sentimiento apocalíptico, entonces la gente flasheaba mucho y tenemos cosas como estas, como la leyenda de Alejandro Magno, y también tenemos cosas como el Corán y el Islam. Pero bueno, vamos a volver a centrarnos en esta historia coránica de Alejandro Magno, que no es tan coránica que digamos. Vamos a ver de dónde viene. Ya estamos viendo que viene del catolicismo, porque el Corán es un libro católico. Es así, y te lo estoy demostrando.
Alejandro desea aprender sobre los confines del mundo, ¿no? Esto es la historia, ¿no? Esto es la historia aramea, ¿no? De Alejandro Magno, el Alejandro Magno católico. O sea, se entiende, el Alejandro Magno católico, entre comillas, está. No estoy diciendo que Alejandro Magno era católico romano porque el catolicismo no existía en su época, está. Entiendan bien, no me malinterpreten. Entonces, sus consejeros le advierten que la tierra está rodeada por un mar fétido, como pus, y que tocarlo significa la muerte. Sin embargo, Alejandro no se deja intimidar y marcha hacia el oeste, hacia la izquierda. En su camino, a través de Egipto, recoge a 7.000 trabajadores egipcios del hierro y el latón que se unen a su ejército, explicándoles cómo podía construir posteriormente el muro de hierro y latón. Desde Egipto zarpa durante 4 meses y 12 días hasta llegar a una tierra lejana más allá de la cual se encuentra el mar fétido. O sea, esto es toda una leyenda. Ya vimos la leyenda del Corán y ahora estamos viendo la leyenda original, por así decirla, de la que el Corán viene, o sea, que termina apareciendo en el Corán, que ofrece más detalles, que es la leyenda católica esta sobre Alejandro Magno, ¿no? Atribuida a Alejandro Magno. Pregunta a los lugareños si tienen malhechores condenados a muerte y los envía al mar fétido, donde mueren inmediatamente. Estos son los injustos a quienes Alejandro castiga en el Corán, ¿no? Vean la similitud acá. Al ver la imposibilidad de cruzar el mar fétido, Alejandro desiste de sus planes. En cambio, se dirige a un lugar de aguas cristalinas, donde encuentra la ventana del cielo, por donde entra el sol al ponerse. Qué imaginación estos católicos, qué bárbaro, pero bueno. Más allá de la ventana hay una especie de conducto que conduce a través del cielo hacia el lugar donde sale el sol por el este. Claramente los escritores del Corán confundieron las cosas aquí. Y recuerden que también, no solo que los escritores del Corán confundieron cosas, sino que el Corán no es que se escribió primero en árabe. Hay muchas partes del Corán que vienen del siríaco y del arameo, más del siríaco, y que al pasarlas al árabe y al ser el texto manipulado a lo largo de los años, realmente se perdieron muchos significados, y por eso hay muchos pasajes que no se entienden, que carecen de sentido, hay muchas palabras que ni los árabes entienden, y es por esto que se perdió realmente el significado en siríaco por haberlo pasado al árabe. Esto es también altamente probable. Y ya hay varios libros sobre eso, hay varios investigadores que descubrieron muchas cosas que ya les voy a mostrar, porque el idioma original del Corán no es árabe, sino siríaco arameo. ¿Tá? En la fuente original, pero eso queda para otro estudio, ya les voy a mostrar, vamos de a poquito, ¿tá? En la fuente original el sol no se pone en las aguas turbias, como diría el Corán, sino en la ventana del cielo. Alejandro sigue al sol, quien lo lleva al este, explicando cómo terminó allí, un pasaje bastante opaco en el Corán. Aprendemos que el suelo cerca de donde sale el sol se calienta tanto que tocarlo significaría quemarse vivo, por lo tanto, la gente local huye del sol naciente hacia cuevas y aguas marinas. Estas son las personas sin refugios que menciona el Corán. Se entiende, el Corán lo menciona como si la gente estuviera entendiendo, conociendo la historia. ¿Y quiénes eran los conocedores de esa historia? Y muy probablemente los católicos, porque esta era una leyenda en un contexto católico del Medio Oriente. Y recuerden, Imperio Bizantino. ¿Bizantinos qué eran? Católicos. ¿Tá? Entonces, por eso el Corán cuenta muchas cosas vagamente también, porque la gente, el público al que se dirigía el Corán originalmente, ya estaba familiarizado con esas cosas. ¿Tá? Pero bueno, todo esto que te estoy diciendo es sacando toda la narrativa estándar islámica. Te adentras verdaderamente en el Corán, en lo que dice estrictamente el Corán, y ahí vas a comprender más qué realmente pasó. Pero si tenés esto en la cabeza de, no, bueno, pero los musulmanes y los árabes y Mohammed, no, el Corán no se escribió en Arabia, el Corán se escribió en Irak, en Jordania, en Israel y alrededores, ¿no? Y en Siria, más que nada en Siria y en Jordania, pero también en Irak, ¿no? Y en los alrededores de Jerusalén, Israel, ¿tá? Pero de ahí viene del Medio Oriente, de esa parte del Medio Oriente, del Levante, más que nada. No viene de Arabia Saudita, porque el dialecto en árabe del Corán viene de Jordania, no de Arabia, ¿tá? Ahí está otra prueba. Entonces, el Corán te habla como si vos ya conocieses la historia, si estuvieses familiarizado con la historia, pero no, ¿tá? Entonces, por eso también otra de las razones por las cuales tiene
pocos detalles. Y otra vez, tiene pocos detalles porque también se compiló y se hizo a las apuradas en plenas guerras civiles, fue compilado, fue manipulado, entonces es un desastre, por eso mismo un desastre. ¿Tá? Y porque fue hecho por hombres, claramente, por eso es un desastre, porque el hombre es un desastre, el ser humano es un desastre. Y tenés un libro hecho por seres humanos, tenés como resultado un desastre. Así de simple. Entonces, a continuación, Alejandro se desplaza hacia el norte a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris hasta llegar a un paso de montaña. Los lugareños piden ayuda contra los hunos que viven al otro lado. Sus reyes se llaman Gog y Magog. Ahí está, ¿ven? El Corán también fue hecho por gente que no entiende un pomo de la Biblia. ¿Quiénes son los que no entienden un pomo de la Biblia? Católicos. Ahí está. A ver, todos los caminos llevan a Roma. Es así. Es así. Levanta una baldosa, hay un católico ahí en la historia mandándose macana. Y tenés y eso no y el Corán no queda. El Corán no se queda y no se quedan atrás con el Corán. Entonces, ¿viste? Por eso les marqué en el Corán que el Corán aludía, según como lo cuenta el Corán, alude a que Yayuy y Mayuy, Gog y Magog, son personas. Porque medio que lo quiere corregir en el Corán, pero en la historia aramea, por así decirlo, ¿no? En la historia aramea, en la leyenda católica esta, los reyes se llaman Gog y Magog. O sea, nada que ver. Gente que no entiende de la Biblia, no entiende qué es Gog y Magog, dice Gog y Magog es un rey y otro rey. ¿Qué? Y bueno, gente que no lee la Biblia, ahí tenés, acá tenés el resultado. Acá tenés el resultado. Católicos que no creen en la Biblia y no entienden nada de la Biblia y inventan historias con nombres bíblicos. Ahí está. Entonces, sus gritos son más feroces que los de los leones y matan bebés y mujeres embarazadas. Los lugareños se someten a Alejandro y a cambio él ordena a sus metalúrgicos egipcios para construir una muralla de hierro y latón para mantener alejados a los hunos. Recuerden, esto acá ahora ya estamos en la leyenda aramea, la leyenda original, digamos, de la que viene lo que dice en el Corán. La leyenda católica esta. El relato coránico coincide con este pasaje en cada detalle. Después viene la profecía de Alejandro. Pone inscripciones en la puerta de su muralla dando fechas precisas. Dice que después de 826 años, los hunos irrumpirían por la puerta y saquearían las tierras. Luego, después de 940 años, llegará una época de pecado y una guerra mundial sin precedentes. El Señor dará la señal para derribar el muro y los ejércitos de hunos, persas y árabes se enfrentarán entre sí. Cita: la tierra se derretirá por la sangre y el estiércol de los hombres. Pero entonces el reino de los romanos entrará en esta terrible guerra y conquistará todo hasta los confines del cielo. La profecía que dice que el reino de los romanos entrará en esta terrible guerra y conquistará todo hasta los confines del cielo. Todos los caminos llevan a Roma. Yo te dije, el Corán católico romano. No me creyeron, bueno, arréglense. Para concluir, Alejandro cita al profeta Jeremías 1.14, ¿no? Y el mal se abrirá desde el norte sobre todos los habitantes de la tierra. Claramente esto se corresponde estrechamente con la última parte de la historia de los dos cuernos en el Corán. En este punto, la historia del Corán termina, pero la leyenda aramea original de Alejandro tiene un capítulo más. En él, Alejandro entra en conflicto con el rey persa Tubalag en el extremo sur. Con la ayuda del Señor, no el verdadero Señor, anda a saber qué Señor, que aparece en el carro de los serafines, Alejandro conquista al rey de Persia. Tubalag promete pagos tributarios a cambio de la restauración de las fronteras. Pero sus adivinos predicen que al final de los tiempos los romanos matarán al rey de Persia y devastarán Babilonia y Asiria. Tubalag le da a Alejandro la profecía que dice que los romanos conquistarán el mundo entero antes de entregar el poder a su Mesías que regresa. ¿Qué dice el catolicismo? Le tenemos que preparar el camino a nuestro Señor. Hay que prepararle Cristo su venida. Yo he leído eso en el catecismo. Ay, ay, ay. ¿Ves? El Corán católico romano. Estas profecías nos ayudan a datar el texto original. En la tradición aramea, la era seleucida, que comenzó en el 312 a.C., se llama la era de Alejandro. Contar 826 años hacia adelante nos da la fecha en que la puerta de la muralla de hierro y bronce de Alejandro es atravesada por primera vez. Aterrizamos en el 514, en el año, perdón, aterrizamos en el año 514 después de Cristo, que coincide con la invasión de los nómadas sabires.
Esta historia no tiene mayor significado para la leyenda de Alejandro y probablemente sirvió como un marcador para el público contemporáneo, ¿no? O sea, no fue una uy, qué profecía, no, fue una pavada. Contar 940 años nos lleva al... Ahora, contar 940 años nos lleva al año 628 después de Cristo. Atención, que es el año en que el emperador bizantino Heraclio derrotó al imperio persa bajo los sasánidas. El emperador bizantino, el emperador católico Heraclio, derrotó al imperio persa bajo los sasánidas. Ese año los jázaros turcos traspasaron las fronteras del norte de Persia y devastaron sus tierras. Por tanto, la profecía del fin de los tiempos debe estar relacionada con la guerra bizantino-sasánida. Esto concuerda con las expectativas apocalípticas generales de la época y nos permite datar el texto fuente con relativa precisión. Entonces, los católicos de esta época, los bizantinos, ¿no? Que dijeron, relacionaron esto que pasaba en esta época, en el Medio Oriente, esta guerra de Heraclio con los persas, ¿no? Ellos asociaron a que, uy, se cumplió la victoria de los romanos, los bizantinos en este caso, ¿no? La victoria, qué sé yo, qué sé cuánto, la profecía se cumplió, mirá, justo, mirá, ¿ves? Entonces, debió ser escrito poco después del 628 después de Cristo. Esto, por lo menos, esta historia, ¿no? Y esto en el Corán, qué sé yo. Otra cosa que también, esta historia se escribió también en esta época, ¿para qué? Para decir, miren, acá estaba la profecía, ¿no? Sí, supuestamente en esta época va a pasar esto, va a pasar el otro. ¿Ven? Porque siempre son expertos en esto los católicos de decir, bueno, esta historia pasó en tal época, pero te lo retrotraen varios años. En realidad, tiempo después te vienen a contar, sí, supuestamente estos son los más antiguos y mejores manuscritos, por ejemplo, como con el sinaítico. Te dicen que el sinaítico es del siglo IV, siglo III, pero mentira, es del siglo XVIII, perdón, es del siglo XIX. ¿Ves? Entonces, más o menos lo mismo pasa acá. Entonces, debió ser escrito poco después del 628 después de Cristo. Entonces, ¿no? En los años posteriores a la guerra, el principal objetivo de Heraclio fue reunificar a la cristiandad, catolicismo, bajo un mismo techo. Los debates cristológicos habían fracturado a la Iglesia, catolicismo. En particular, la división entre la iglesia entre comillas, católica en Oriente y los monofisitas en Oriente, que socavó su legitimidad. La leyenda de Alejandro era claramente una pieza de propaganda dirigida a los monofisitas, quizá también a los nestorianos. Las profecías, según las cuales los romanos eran el pueblo elegido para gobernar la tierra, antes del regreso del Mesías, pretendían convencer a los monofisitas de que volvieran al seno de Heraclio. Para eso se inventó toda esta historia. Para eso se inventó toda esta historia del supuesto Alejandro Magno, de los dos cuernos, que supuestamente le rezó a Dios y que sería la victoria de los romanos, y Heraclio usó esta historia para eso, y para eso se escribió esta historia, para decir supuestamente se cumplió estas profecías, bla bla bla, y supuestamente los romanos eran el pueblo elegido para gobernar la tierra. Y esta historia terminó en el Corán. Mirá vos. Entonces, acá tenemos Heraclius wants you. Heraclio te quiere para el catolicismo, para el imperio católico. Para eso te quiere Heraclio. Y eso era lo que pasaba. Toda esta propaganda católica era para unificar a todos bajo ese imperio de Heraclio, ¿no? Entonces, si la leyenda aramea de Alejandro se centra en la escatología, ¿cuál es el propósito de que Alejandro viajara a los 4 puntos cardenales? Esto se hace evidente al observar el mundo tal como lo veía la gente de la Alta Edad Media, con Jerusalén en el centro. Los viajes de Alejandro trazan la señal de la cruz sobre el mundo entero. ¿Algo más católico? ¿Algo más católico? ¿Algo más católico? Una foto de, no sé, de mi bisabuela antes de entrar a misa. ¿Algo más católico que esto? Símbolo de la victoria del imperio católico profetizada en la propia historia. ¿Se entiende? Toda esta historia fue inventada para darle el honor y la gloria al catolicismo. Para eso se inventó toda esta historia. A partir de descripciones detalladas en el norte de Mesopotamia, podemos deducir que el texto se origina aquí. Presumiblemente fue escrito en Edesa o sus alrededores, centro de numerosas disputas cristológicas.
Fíjate en el mapa, ¿dónde queda Edesa? Ahí está, cerquita de Siria, después del Éufrates. Entonces, tras la muerte de Heraclio, en el 641 después de Cristo, se abandonaron los intentos de reunificar la Iglesia católica, lo que también nos da una fecha límite para la escritura de la leyenda de Alejandro. Por lo tanto, por tanto, esta historia debió escribirse entre el 628 y el 641 después de Cristo. ¿Está? Como una supuesta profecía. Fíjense lo que pasó. Heraclio derrotó al imperio persa. Acá está la profecía de que Roma va a conquistar el mundo. Alejandro Magno hizo la señal de la cruz por sobre el mundo. ¿Ves? Ahí está. Propaganda católica. La historia se popularizó rápidamente entre los falsos cristianos de habla aramea. La historia se popularizó rápidamente entre los falsos cristianos de habla aramea. Tanto es así que los escritores del Corán tuvieron que posicionarse al respecto. Al pertenecer a una secta antitrinitaria, rechazaron la afirmación de que los romanos trinitarios eran los administradores elegidos de la tierra y que solo ellos podían traer la segunda venida. Al mismo tiempo, la historia era demasiado popular como para ignorarla. Por ello, eliminaron las profecías sobre los romanos en su versión. La arabizaron, la islamizaron, por así decirlo, ¿no? Porque no existía en sí el Corán cuando el Islam... no existía el Islam como se lo conoce hoy. No existía cuando el Corán estaba siendo escrito, ¿tá? Entonces, según las tradiciones islámicas, los versículos sobre el de los dos cuernos fueron revelados cuando los habitantes de la Meca supuestamente acudieron a los judíos para obtener información que les permitiera comprobar el conocimiento de Mahoma. De haber existido, esto habría sido a principios del ministerio de Mahoma. O sea, supuestamente, si Mahoma hubiese existido, esto hubiera pasado ciertamente mucho antes del año 622 después de Cristo. Entonces, como sabemos ahora, una fecha tan temprana es imposible, ya que la historia aún no se había escrito. ¿Pero podría ser al revés? ¿Podría la leyenda aramea de Alejandro estar basada en la historia coránica sobre el de los dos cuernos? La respuesta es simple, no podría, imposible, dado que es mucho más detallado el texto, y tendría que ser una expansión de la historia críptica del Corán, un intento de descifrarla e interpretarla, pero no muestra indicación, no demuestra indicios de ello. No hay referencias al idioma árabe, lo cual cabría esperar en un caso así. Al mismo tiempo, parece imposible que un apocalipsis arameo, escrito alrededor del año 630 después de Cristo, se base en tradiciones árabes. Y es muy improbable también de que esta cosa de querer darle la honra profética al imperio romano y al imperio católico venga de tradiciones árabes. ¿Se entiende? Esto es claramente... El Corán viene de estas cosas católicas, ¿se entiende? Y por supuesto el mensaje político tan específico carecería de sentido en este escenario. Por otro lado, todo cobra sentido si concluimos que el texto coránico fue copiado del original arameo. El pasaje del Corán comienza con el siguiente verso, y te preguntas sobre Dulcarnain. O sea, el contexto es alguien que ya conocen, ya escucharon alguna idea. ¿Qué pensás vos? ¿Y qué onda el Dulcarnain? ¿Y esa historia? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo, qué sé cuánto? ¿Ven? Entonces dice, ¿no? Y si te preguntan sobre Dulcarnain, os recitaré una mención sobre él. Este verso no estaba dirigido a un profeta Mahoma, porque el Corán Mahoma no existe y el Corán no fue una revelación a ningún Mahoma, ¿se entiende? El Corán siempre fue un libro, siempre fue la intención de escribir un libro. Por eso el Corán habla de este libro, este Corán, Queriana, leccionario. Después se le cambió el significado de Querian, pasó a Corán, y Corán en árabe significa recitación, pero en arameo, en siríaco, significa Querian, Queriana. Queriana, leccionario, mejor dicho. Es Queriana, que significa leccionario. ¿Tá? Algo escrito, un leccionario. Busca en Google qué es leccionario, ahí vas a ver. Y ya te voy a enseñar en otro video qué es leccionario. Pero bueno, debe leerse literalmente, o sea, tenés que leer lo que dice y nada más. No decir, bueno, Mahoma esto, no, Mahoma nada, Mahoma no existe. Tenés que abrir el Corán y ver qué dice. Mahoma, mis calzones. No existe. Mahoma no existe. Está más que comprobado eso. Entonces, se trata de un predicador hablando a su congregación. Si otros los cuestionan con la historia de Alejandro Magno, que demuestra claramente que Dios favorece a los bizantinos trinitarios, entonces deben responder con una versión coránica de la historia, que no contiene tales afirmaciones. Esto nos lleva de vuelta al comienzo de este episodio. Entonces, ¿pero qué pasa también? Como vemos que los primeros califas, ¿no?, reales, Abdul-Malik, Muawiyah, eran católicos. O sea, uno iba a rezarle a la tumba de la Virgen María y tenían cruces y símbolos católicos como el Globus Crucis en sus monedas.
el globus cruciger en sus monedas, lo que pudo pasar también es que esta historia contenía mucho más detalles del siríaco arameo, pero la fueron islamizando con el paso del tiempo. ¿Se entiende? Al principio tenía esta cosa de Roma esto, Roma el otro, pero después lo sacaron, obviamente, para islamizarlo cada vez más, para apartarse cada vez más del catolicismo. El Corán, el Islam, comenzó como una secta católica y después se fue separando hasta ser un independiente Islam, pero las evidencias demuestran eso. Ya les voy a ir mostrando. A ver, en lo político, por ejemplo, los estados que supuestamente eran conquistados por los califas árabes y qué sé yo, qué sé cuánto, y supuestamente para esa época, según la narrativa oficial islámica, el Islam estaba dominando todo, pero no era así. Los árabes todavía estaban bajo el yugo de los católicos bizantinos, o sea que, ¿ven? No hay nada de islámico, ¿entendés? En el principio del Islam. Eran todos católicos con distintas locuritas en la cabeza que tenían un leccionario, un libro, que era para los árabes. Y recuerden que antes de que aparezca el Islam estaban los católicos gasánidas en esas regiones del Levante. Pero eso ya lo mostré en otros videos. Para que entiendan más o menos los que no están tan al tanto. Entonces, esto nos lleva de vuelta al comienzo de este episodio. Un rey macedonio, que llevaba muerto casi 1000 años cuando se escribieron estas historias, demostró sin lugar a dudas que las tradiciones islámicas en torno a la revelación de la Sura 18, versículos 82 a 101, son claramente falsas. Además, estamos ante una pieza de propaganda bizantina ficticia y ahistórica, o sea, no histórica, que se infiltró en el Corán, sepultando la idea de su origen divino. Propaganda católica terminó en el Corán, porque el Corán es un libro católico. Por eso acá tenés al besuqueador de Coranes, Juan Pablo II, el Papa de Roma, que ahora está muerto en el infierno, besando el Corán. Porque a ellos les encanta cuando el Corán dice matar a los que no creen en Allah. Por eso no lo condenan. Por eso dicen en su Concilio Vaticano y en su Catecismo Católico, dice, adoramos al mismo Dios que los musulmanes que aprecian la vida moral. La vida moral, ¿es moral casarse con una nena de 6 años como Mahoma? Como el supuesto Mahoma, que en realidad nunca existió. ¿Es moral acostarse con una nena de 9 años como lo hizo Mahoma cuando él tenía 54 años? ¿Es moral cortarle la cabeza al que no cree en la misma religión que vos? Y sí, católico. Que les encanta matar gente. Les encanta matar a gente que no cree en sus religiones satánicas. Por eso inventaron el Islam. Para que maten a todos los judíos y los cristianos de verdad en el Medio Oriente. Para eso se inventó el Islam. Pero bueno, ahí está. Vos fijate, vos sacarás tus conclusiones. El Corán católico romano. Un pedacito más de evidencia. Así que bueno, ya se vendrán más videos sobre este libro satánico que les encanta a los católicos porque adoran al mismo Dios, al mismo Dios entre comillas, ¿no? Los católicos y los musulmanes adoran al mismo diablo, a este Dios con minúscula. Así que bueno, un abrazo a todos, muchas bendiciones, nos vemos la próxima.